Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les habla Rosy de Arias. Les deseo que tengan un feliz fin de semana y que mañana domingo se puedan congregar. Recuerden que Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, hermanos, es importante que ustedes recuerden que deben congregarse. Y esto es porque para el crecimiento nuestro y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Así que ténganlo en cuenta, hermanos. Recuerden que mañana es un día para alabar a nuestro Señor. El devocional de hoy es el número 20 y dice, Joaquín me dijo, ¿por qué dudo? Es una pregunta que muchas veces muchas personas siendo hijos de Dios se hacen y le dicen a uno, ¿por qué dudo? El texto bíblico de hoy está en Mateo 14:31. Es Jesús hablándole a Pedro. Y dice así, e inmediatamente Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Joaquín habló con sinceridad. ¿Por qué dudo? Fue la pregunta que Joaquín hizo. Muchas personas aman a Dios, pero en ciertos momentos experimentan dudas, temores o pensamientos de inseguridad espiritual. La duda puede aparecer en medio de pruebas, sufrimiento, cansancio emocional o cuando la mente humana intenta comprender completamente aquello que pertenece a la soberanía de Dios. La duda es la tensión dolorosa entre lo que deseamos creer firmemente y los pensamientos de incertidumbre. Vamos a ir al pasaje de Mateo. Recuerden que cuando Pedro se hunde, Jesús está usando una palabra clave en el griego que es distazo, traducida como dudar. También en Santiago 1:6, la palabra griega para dudar es diacrino, que significa vacilar, dividirse interiormente o estar indeciso entre dos pensamientos. Entonces, hermanos, vemos que esto describe a una mente que oscila entre la confianza y el temor. Así como les dije antes, la duda muchas veces surge cuando la persona enfrenta incertidumbre, ansiedad o agotamiento mental. El cerebro humano busca seguridad absoluta, pero cuando no logra controlar las circunstancias, puede aparecer inquietud emocional y pensamientos contradictorios. La palabra de Dios nos enseña que la fe bíblica no significa ausencia total de luchas internas, sino confianza continua en la verdad de Dios, aun cuando existan preguntas humanas. Ahora, cuando la duda se vuelve peligrosa. La duda se vuelve peligrosa cuando el corazón comienza a depender más de las emociones cambiantes que de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ustedes se acuerdan que otras veces se los he dicho, aparece la palabra pistis, que es traducida como fe, que significa tener una confianza firme, una convicción o una dependencia. Entonces, la fe bíblica no descansa en sentimientos humanos, sino en el carácter fiel e inmutable del Señor. Joaquín necesitaba comprender que las emociones pueden cambiar constantemente, porque las emociones son fluctuantes. Por eso, el creyente debe fortalecer su mente con la escritura y no permitir que el temor gobierne sus pensamientos. Ahora, la duda alimentada continuamente puede debilitar la paz interior, pero la verdad bíblica fortalece la estabilidad espiritual. Entonces, hermanos, tenemos que tener muy claro que lo que Pedro tuvo fue una duda basada que en sus emociones, porque estuvo basada en las emociones de él. Vamos con las preguntas personales.
1. ¿Cómo influye el cansancio emocional en las dudas humanas? 2. ¿Qué diferencia existe entre preguntas sinceras y una fe inestable? 3. ¿Por qué la fe bíblica debe descansar en la verdad de Dios y no en las emociones? Esta pregunta 3 es muy buena. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Y como resumen, hermanos, el Señor no se escandaliza de nuestra fluctuación. Dios conoce todo y Él no se va a escandalizar por eso. Pero nos invita a unificar el corazón en su verdad. Dios conoce las luchas internas del ser humano y comprende la fragilidad emocional de la mente humana. O sea, Dios nos entiende en todo. Sin embargo, el Señor llama al creyente a fortalecer su confianza en su palabra. Recuerden que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que el creyente fortalezca su confianza en la palabra y en el carácter eterno de Dios. La fe madura no depende de circunstancias perfectas, sino de la seguridad de que Dios permanece fiel, aun cuando el corazón humano lucha contra la incertidumbre. Entonces, esto sí tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Vamos a orar y vamos a poner todas estas cosas en las manos del Señor. Si en algún momento lo hemos tenido nosotros o conocemos de alguien que lo tiene, pues pedirle al Señor que le traiga esa fortaleza necesaria. Vamos a orar y si Dios lo permite, el lunes estaremos nuevamente con el devocional de inicio de semana. Oremos. Señor, gracias porque tu verdad permanece firme aun cuando la mente humana enfrenta dudas y temores. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra confianza en tu palabra y a descansar en tu fidelidad eterna. Permite que la fe crezca por encima de las emociones cambiantes y que nuestros pensamientos permanezcan firmes en tu verdad y en tus promesas, Señor. Todo esto lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.